Si no traes tu Biblia, acércate a alguien, pide una Biblia, saca tu cuaderno, tus notas y vamos a iniciar. Ya la presentación del mensaje la pueden descargar en la página de la iglesia, también la pueden allí en el grupo de Facebook. Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Entonces vamos a iniciar y vamos a hoy continuar con esta serie de mensajes de 1 de Timoteo. Bueno, vamos a leer, les invito a que me sigan allí con su vista en 1 de Timoteo capítulo número 3, versículos del 1 al 7. Leemos esta porción de la escritura y después oramos. Dice la escritura: requisitos de los obispos, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque como iglesia nos permites llegar a esta porción en la cual nos recuerdan cómo debe, Señor, conducirse los que forman parte del liderazgo de la iglesia para que ellos puedan moldear la conducta interna, Señor, en su hogar y externa como testimonio. Primeramente, Señor, para que no caiga en condenación del diablo, en la cual, Señor, el diablo se envaneció, quiso ser semejante, Señor, y superior a Dios, y lo cual, Señor, le costó la expulsión con una tercera parte, Señor, de los ángeles. No permitas que ninguno de aquí, Señor, nos engañemos. Señor, sabemos que el estándar nosotros no lo ponemos, sino tú. Y Señor, no permitas que ninguno de los que estamos aquí, Señor, veamos que esto es exclusivamente para un grupo selecto dentro de la iglesia. No, Padre, estos son principios bíblicos en los cuales cualquiera persona que ha sido regenerada, esto es decir, que ha nacido de nuevo, es el estándar, es el patrón como un hombre, una mujer, Señor, deben conducirse. Y Señor, rogamos que tu Espíritu Santo como iglesia alumbre nuestro entendimiento para que podamos ver que Cristo es superior, Señor, es suficiente, que tu palabra, Señor, es necesaria, Padre, no para tener conocimiento, sino para que transforme nuestro corazón y tu iglesia sea el reflejo, Señor, de que tu palabra ha transformado, ha alumbrado nuestro entendimiento para comunicar a otros el glorioso evangelio de salvación y transformador que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a solamente a tener una breve introducción a estos versículos y vamos en resumen a hacer un resumen donde nos encontramos. Tuvimos unos días la semana pasada de estudiar, escuchar la palabra de Dios el Viernes Santo, qué significa la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz. El domingo pasado estudiamos qué significa la resurrección y en la escuela dominical cómo la palabra de Dios en el libro de Filemón nos enseña cómo sanar relaciones por conducto del pastor Héctor Salcedo. Y como iglesia hoy regresamos al libro de Timoteo para que podamos nosotros estudiar en lo que Pablo le dice a Timoteo, cuáles son las instrucciones que Dios da en relación a la iglesia, cómo debemos conducirnos a la iglesia.
Y hoy veremos, a manera de introducción de estos primeros 7 versículos, veremos la conclusión del versículo 9, 10 y 11, 12, 13, 14 y 15 del capítulo 2. Pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos en el libro de Timoteo? Bueno, terminamos el domingo pasado el capítulo 2, hoy lo vamos a cerrar, y el capítulo 3 nos habla, sus líderes son ejemplos a otros. Las instrucciones de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, Pablo lo resume que lo que primeramente debía de hacer, el problema que se encontraba en la iglesia, y el problema dentro de la iglesia, dado lo que dice primera de Timoteo capítulo 3, versículo número 15, es que la iglesia es la columna, es la que sostiene, la que proclama al mundo la verdad, la que anuncia la verdad, no solamente de forma teórica, a través de un libro, sino que las personas que forman parte de la iglesia local no venimos solamente una hora, un par de horas para sentarnos, obtener conocimiento y regresar a nuestras actividades diarias en este mundo, a vivirlas como la gente vive. No, la iglesia como institución que Dios estableció y la familia son el medio que Dios utiliza para que las personas que no conocen a Dios, que no entienden y no se conducen y no pueden disfrutar vivir con Cristo. Hace unos momentos entonábamos este canto, vivir es ¿qué? Cristo. Y realmente eso es la vida cristiana es Cristo. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo, en relación que cuando nosotros podemos comprender que Cristo es la vida, porque nuestra condición sin Cristo es una condición que en la cual nosotros estamos buscando placer, deleite, buscamos eso en el trabajo, en la escuela, en un hombre, en una mujer, en los hijos, y cuando ya no tenemos el trabajo que tenemos, cuando ya no tenemos a la mujer que nos enamoramos por su físico, o cuando no tenemos al hombre que nos habló bonito y que ciertamente nos engañó, adulteró, o la mujer ciertamente que ya sus fuerzas no puede estar con nosotros, parece que la vida ya no tiene sabor, ¿no es cierto? Pero la bendición de conocer a Cristo es que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cristo Jesús no nos brinda algo que se concluya, que te perezca. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, cuando le habló a la mujer allí samaritana en Juan 4, cuando le dijo dame de beber, el Señor Jesús le dijo que ciertamente de su interior esa agua viva que Dios produciría es una fuente que nunca se termina. Así es que mi intención el día de hoy es que como iglesia podamos ver la hermosura de Cristo a través de su palabra, y cómo en esta primera instrucción que Pablo le da a Timoteo, en el capítulo 1, Pablo le dice que el primer error que tenía que corregir en la iglesia era la enseñanza errónea, falsa, que un grupo de personas dentro del liderazgo estaban enseñando, pero no solamente enseñando, sino que su vida no la estaba moldeando. Y esto causa confusión, ¿no es cierto? ¿Cuántos de aquí ustedes conocen a una persona que se dice cristiano? Yo sé que muchos de ustedes vienen algunos de un contexto de una iglesia evangélica, quizá de alguna iglesia bautista, alguna iglesia pentecostés, alguna iglesia de cualquier otra denominación. Pero lamentablemente muchas personas dentro de distintas iglesias conocen la verdad o han sido expuestos a la verdad, pero su vida en su andar diario no está comunicando las enseñanzas de Dios. Entonces, la enseñanza falsa no solamente tiene un problema en relación con que es mentira a nivel papel, sino a nivel también en la vida práctica. Tú puedes estar escuchando falsa doctrina o sana doctrina, pero si tu andar no refleja una vida que tú estás viviendo, lo que tú escuchas, tú estás equivocado. Eso es lo que primero Pablo le dice a Timoteo. Lo primero que tienes que corregir dentro de la iglesia de Efeso es aquellas personas que están enseñando algo erróneo, algo falso, y que su vida no está comunicando eso. Tienes que hacerlos
corregir, tienes que tú mostrarles el error, tienes que ciertamente tú llevarlos a la verdad y amonestarlos para que ellos corrijan el rumbo de su vida. Y eso es lo que la iglesia, el grupo de personas que estamos aquí, a través de la enseñanza, como el día de hoy, a través de la predicación hacemos, y a través de la escuela dominical, si una persona dentro de nosotros no estamos caminando en la palabra de Dios, mira, amigo, hermana, hermano, no te debería sorprender que alguno de nosotros venga y nos diga, hermana, hermano, tu hijo, tu esposo, tu padre, tú no estás caminando conforme a la verdad, porque si no hacemos eso, el gran peligro es que nosotros nos extraviemos de la verdad, caigamos en el lazo del diablo y ciertamente nuestra alma perezca. Por eso el mayor consejo, la mayor muestra de amor que tuvimos de Dios para con nosotros es que Cristo Jesús, lo que dice allí, 1 de Timoteo capítulo número 1, observa, versículo allí observa esto, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál fue el tema central en relación al ministerio? Versículo número allí 15. Palabra fiel y digna de ser recibida. Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús no quiere que ya caminemos en error. Si tú ciertamente vives en error en tu matrimonio, si tú como esposo no estás viviendo el rol que Dios te llamó, tenemos que corregir, porque no estamos hermano, estaríamos perdiendo el tiempo el día de hoy. Imagínense, nos chutamos todo el Nuevo Testamento, pura sana doctrina, y tú sigues de necio, no viviendo como el rol a lo que Dios te llamó. Estaríamos ¿qué? Peor, porque ya fuimos ¿qué? Enseñados con la verdad. Así es que varón, mujer, joven, niño, la palabra de Dios no es solamente para tener una clase académica aquí el día de hoy, es para que seamos transformados. Así es que entonces la grande promesa, la esperanza que tú y yo tenemos es que somos pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores, a ti y a mí, que somos ¿qué? Pecadores. Entonces, esto es la primera enseñanza que vemos en relación al capítulo número 1. La segunda enseñanza en el capítulo 2 que estudiamos es que Pablo le dice a Timoteo, bueno, mira, una vez que hayas tú trabajado con aquellos hombres que están viviendo en error, hermano, hermana, si alguna persona te expone, te dice, hermana, creo que tu patrón, has venido viviendo un patrón de vida que mientes mucho, o ciertamente vives una doble vida. No debería extrañarte, porque este es el patrón de vida en lo cual en la iglesia estamos, corrigiendo la falsa ¿qué? Doctrina. Porque la falsa doctrina afecta a ¿quién? Afecta al liderazgo, afecta a los que estamos dentro de la iglesia, y afecta a tu matrimonio, y afecta a tus ¿qué? A tus hijos. Porque los hijos ciertamente aprenden lo que nosotros no estamos viviendo. Entonces, nota esto, que la segunda enseñanza, después de corregir esto, le dice a Timoteo, ahora vamos a ver cómo es la verdadera adoración a Dios. Cómo es que la iglesia adora públicamente. Y Pablo lo que señala es, mira, el corazón, el motor de la adoración pública a Dios, es el corazón transformado por la palabra de Dios. El corazón que es afectado por la palabra de Dios. Miren, podemos aquí tener los mejores músicos, los más grandes instrumentos, los mejores cantores, pero si esos cantores y músicos al salir ciertamente mezclan su vida y son un reflejo equivocado de lo que no es Dios, eso no honra al Señor. Y ciertamente por eso Pablo dice que el corazón es un reflejo de nuestra conducta. Nosotros, de la forma como respondemos con nuestros actos, con nuestra boca, es el reflejo que el problema ¿dónde está? En nuestro corazón. Entonces Pablo en el capítulo 2 le dice a Timoteo que la iglesia había sido afectada por la falsa doctrina en esas dos áreas, en la vida personal, y la vida personal afecta el corazón, y nuevamente, públicamente, esa adoración no honra a Dios. Y el capítulo 3, que veremos el próximo domingo ya de lleno, en el versículo 1 al 7, y en los versículos posteriores,
Pablo le dice a Timoteo, después de haber corregido la falsa enseñanza, después de que esa falsa enseñanza haya sido enseñada lo que es correcto teóricamente, ahora en el capítulo 3 Pablo le dice, necesitas personas que moldeen, es decir, que sean ejemplo para el mal ejemplo que recibieron a través de esos falsos maestros, porque los falsos maestros decían, pero no hacían. Los falsos maestros, o no solamente su enseñanza estaba equivocada, o podían estar enseñando una sana doctrina, pero su vida no comunicaba la sana doctrina. ¿Conocen ese tipo de cristianos que muchas veces, pues, ciertamente se han echado todos los discipulados, se han leído todo, conocen todas las predicaciones de todos los mejores predicadores, y su vida ciertamente no comunica ¿qué? A Cristo? Entonces, en ese sentido, Pablo le dice a Timoteo, ahora hay dos grupos de personas dentro de la iglesia en el liderazgo, versículos del 1 al 7 del capítulo 3, que son la pluralidad de ancianos, los que velan, los que protegen el rebaño, a través no solamente de enseñar la palabra de Dios, sino que también moldear la palabra de Dios. Y vemos del versículo 1 al versículo allí número 6, la conducta interna de ese grupo de líderes, dentro de su matrimonio, dentro de su familia, y número 3, versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Timoteo, su testimonio público. Y luego vemos al segundo grupo, que son los diáconos. Y luego vemos del versículo número allí 14 al 16 del capítulo número 3, vemos la urgencia. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo esto urgentemente? Pues fundamentalmente era porque Pablo sabía que ciertamente necesitaba, pero si no iba a llegar nuevamente a Efeso. Recuerden que Pablo estuvo aproximadamente casi 2 años enseñando, casi 3 años, para ser exactos, 2 años y 8 meses estuvo enseñando en Efeso. Fundamentalmente muestra del versículo número 16 la motivación para servir a Cristo. Mira, si tú estás sirviendo en un ministerio dentro de la iglesia, enseñando a los niños, participando en el ministerio de adoración, si a ti el pastor o el liderazgo te ha pedido algo para que tú contribuyas a la causa de Cristo, si tu motivación no es lo que dice el versículo 16, debes urgentemente dejar de estar sirviendo a la iglesia, porque lo estás haciendo con una motivación equivocada. ¿Cuál es la motivación de servir a la iglesia? Versículo número 16, allí está. ¿Cuál es la motivación? Vean esto: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio del amor a Dios, el misterio del temor a Dios. La motivación del capítulo 3 que Pablo escribe a la iglesia, a Timoteo, en estas 2 cartas. Recuerden que hay 2 libros, básicamente son 3 cartas pastorales las que escribe Pablo a Timoteo: Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y la tercera, que es a Tito. Le dice, mira, la motivación para servir en la iglesia, la motivación tuya para servir a tu esposo, para servir a tu esposa, para servir a tus hijos, porque la gente dice, es que yo ya me cansé de servir. ¿Sí les ha pasado eso? Oye, ya llevo casado contigo 30 años, ya, por favor, yo ya me cansé, yo necesito urgentemente unas que... ¿Sí les ha pasado eso? Ya me cansé, vete tú con tu mamá, yo me voy con mi mamá, llévate a los hijos, ya estoy harto de ti, de tu madre, de tu padre, de tus hijos, hasta del perro. ¿No es cierto? ¿No pasa eso? Mira, la motivación para servir a la iglesia de Cristo, la motivación para servir es indiscutible, es grande. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la motivación? Versículo 16. Vean esto. ¿Cuál es? Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Dios se hizo carne. Pero ¿qué tiene, pastor? ¿Qué tiene eso de importante? ¿Eso qué? Mira, si Dios nos hubiera hecho hombre, tú y yo no tuviéramos salvación. ¿Por qué? Porque nadie pudiera haber vivido la vida perfecta que Cristo la hizo. ¿Y eso a mí qué? O sea, yo eso, pues sí.
Mira, pues es que no entiendes la salvación. No entiendes de que Dios te ha librado de su ira. No entiendes que tú por tus propias fuerzas no puedes ser salvo. Ve el siguiente versículo. Dios fue manifestado carne, justificado en el Espíritu. En otro sentido, Dios nos justificó. A través de su Espíritu Santo nos dio vida nueva para ver lo que dice Romanos 5:1. Fuimos justificados por medio de ¿qué? De la fe. Y la fe no es de ¿qué? Hebreos 11:6. No es de nosotros, sino es un ¿qué? Don de Dios. Y fuimos justificados pues por medio de la fe. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor ¿quién? Jesucristo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá en gloria. ¿Recibido en dónde? Porque Cristo Jesús, ¿qué sucedió? Murió en la cruz, resucitó el tercer día y fue recibido nuevamente como el Padre, como un testimonio público de lo que dice Isaías 53:11, que la ira de Dios quedó ¿qué? Satisfecha, que mis pecados han sido ya perdonados y el Padre ya no los va a traer nuevamente a la mesa. Que el diablo, aun cuando me esté acusando, el Hijo, ¿qué dice delante del Padre? Yo ya pagué por los pecados de esta persona que ha creído en mí. Y eso es obra del Espíritu Santo, porque me dio un nuevo nacimiento, me da una nueva fe y me da paz nuevamente para tenerla con quién. Claro, con Dios. Mira, si todo esto que escuchaste, bla, 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 no entendiste nada. Yo veo algunos que tienen cara así como... Mira, lo más importante es que quiero que veas esto. La vida cristiana, la motivación más grande para que tú no te canses de amar a tu hijo, a tu esposo, de servir a otros, porque hay muchas veces que decimos, sí, yo voy a hacer esto, ¿y qué pasa? Pasa 1, 2 días y no cumples, no tienes palabra, no tienes amor a tu esposo, no tienes amor a la iglesia de Cristo, no tienes amor para negarte a ti mismo, para humillarte. ¿Sabes por qué? Porque no valoras la ¿qué? Que Cristo Jesús se humilló hasta la muerte de cruz y se hizo hombre para tomar tu ¿qué? ¿Te crees más importante tú que la agenda de Cristo? No, la agenda de Cristo, el llamado que Cristo me... No, yo todavía quiero ¿qué? Trabajar. Yo todavía quiero, ciertamente, tomar mi lugar, ser reconocido. No te importa. No, porque no has entendido que la grandeza de quién, de Cristo. Por eso te cuesta tanto trabajo ¿qué? Perdonar. Y haces todo un berrinche, un escándalo, por algo que ni siquiera has visto que Cristo dejó su trono y su gloria para que tú tuvieras nuevamente paz y reconciliarte con quién. Con Dios. Esa es la más grande motivación. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 16, esto es que indiscutible. ¿Alguien tiene un argumento en contra de esto para servir a Cristo? ¿Sí? Yo sí. Bueno, lo que puedes pedirle a Dios es que Dios te abra tu entendimiento para ver aún fíjate, en nuestra necedad, en nuestra negligencia, cuando decimos, no, mire, yo ya lo sé todo, esto no va a cambiar, así esto va a ser. Mira, aún Dios te tiene misericordia y te tiene aquí. Imagínense nada más, Dios dejó su trono, su gloria, su reino, toda la plenitud de estar cara a cara con el Padre, con el Espíritu Santo, y tú dices, no, esto siempre va a seguir así, yo no va a cambiar, yo voy a dejar. Imagínate el Señor, ¿cómo te ha de ver y te ha de decir? El Señor se burla y te dice, vas a ver. No, el Señor te tiene que misericordia. Y esa es la que nosotros muchas veces no tenemos para decir, Señor, perdóname, porque soy necio, porque soy necia. Y no puedo ver que es un privilegio servir a mi prójimo, perdonar a mi esposo, perdonar a mi esposa. Varones, yo quiero decirles esto, mujeres, la misericordia de Dios tiene una fecha, ¿sí saben? O sea, la gracia de Dios, un día el Señor va a llegar y va a decir, hasta aquí, ya fue suficiente. Y puede ser hoy que Dios nos llame a cuentas. Y puede ser que Dios saque de nuestros pecados que tenemos ocultos y los traiga un día. Ese pecado que tú no has confesado, ese pecado que nadie sabe, que has tú ocultado y que solamente tú crees,
un día Dios lo puede sacar a la mesa. Y se puede enterar tu esposa, y se puede enterar tus hijos, y se puede enterar. Si no sabes que eso Dios lo puede hacer. Porque la palabra de Dios dice eso. Pero hermanos, hoy venimos a la iglesia para reconciliarnos con Dios. Por eso es indiscutible que tenemos un gran privilegio hoy para ponernos a cuentas delante de Dios. Bueno, esto es solamente la introducción del capítulo 3. ¿Sí? No vamos a entrar. Ya me alargué, pero vamos al capítulo 2 y vamos a revisar. Bueno, esto solamente... Pastor, ¿qué hace un pastel allí? Bueno, este pastel tan rico, tan delicioso, solamente es una probadita de lo que vamos a tener en el capítulo 3. ¿Sí? No vamos a ver el capítulo 3. Solamente fue una probada de lo que veremos el próximo domingo. Bueno, vamos a regresar con los temas pendientes que traemos. Temas pendientes en el capítulo 2. Ya no quise abrir otro mensaje que será la parte 4, por eso dije, bueno, vamos a ver. Capítulo 9 nos hace falta el versículo 9 del capítulo 2 nos hace falta concluirlo. Veremos allí cómo luce el testimonio de una mujer en la cual ciertamente no está caminando conforme a la palabra, y este es el ejemplo de algunas mujeres ricas, algunas mujeres que estaban preocupadas más por lo externo que por el corazón. Y haremos el contraste con Tito 2. El versículo 10 y 11 veremos que al final del día la adoración pública, la adoración que Dios se agrada, Dios nos agrada. Recuerden que el pueblo de Israel antes tenía que traer una serie de animales, ¿no es cierto? Si no tenías para el cabrito, ¿qué hacías? Pues comprabas una paloma. Y si no tenías una paloma, ¿qué hacías? Un león. No, pues pongas a leer su vida. Pero eso no te va a hacer salvo, ni te va a hacer más salvo. Eran cuestiones externas al final del día, ¿sí? Pero hermano, Dios no quiere que vengas y traigas tú ciertamente algo material. Dios lo que quiere es lo que la palabra de Dios nos dice. Hijo mío, dame tú qué, tu corazón. El problema de nosotros es nuestro corazón, nuestro corazón. Y el único que puede quebrantar nuestro corazón es la palabra de Dios. Es a través también de los problemas que Dios nos permite sufrir y padecer. Entonces, eso lo veremos, las obras como lucen. El versículo 12, la función de la mujer, y el 13 y 15, el orden. Bueno, quiero brevemente entrar a Proverbios 29, 17, 21. Síganme por favor allí en Proverbios 29. De manera que esta porción de la palabra de Dios, Proverbios, nos recuerde lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, dice la palabra de Dios: inclina tu oído. Es Proverbios 22. Entonces queremos ver si ponen atención, hermanos. Entonces, es que no es. Es del capítulo 22. Proverbios 22, 17. ¿Lo tienen? Proverbios 22, 17. Inclina tu oído, dice la Escritura, y oye las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron. Miren, este es un recordatorio que nosotros debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Podemos estar haciendo nuestros devocionales, pero si no los estamos aplicando a nuestro corazón, eso no va a cambiar nuestra conducta. Ve lo que dice. He puesto en distintos colores para que veamos básicamente 5 verdades. Verdad número 1. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser muy intencionales para escuchar la voz de Dios, para escuchar el consejo de los sabios. Mira, no basta que vengamos el domingo un par de horas e inclinemos nuestro oído, porque recuerdo que tú puedes venir aquí un par de horas, pero si vienes y te duermes,
Pues entonces, ¿de qué va a servir? Pues de nada. No, pues es que pastor, yo ya, mujer, ya estoy haciendo, te estoy acompañando a la iglesia. Pues sí, pues si vienes y te duermes, pues no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, tómate una coca antes, una Coca-Cola, ponte cafeína, pon atención, ¿sí? Tenemos que inclinar nuestro oído y escuchar las palabras de los ¿qué? De los sabios. ¿Quién es el sabio por excelencia? Dios. Y Dios nos habla a través de ¿dónde? De su palabra. Entonces, número 1, diariamente yo tengo que ser intencional. Tengo que buscar un espacio, una hora para escuchar el consejo de Dios. 2, no solamente es escucharlo. No solamente es buscar aquellas amistades que me apunten a la palabra de Dios. Por eso les decimos, varones, los sábados. Es que no puedo, tengo trabajo. Pues busca otro horario. Es que no tengo. Pues busca y ora porque Dios te dé otro ¿qué? Trabajo. Imagínate, te vas a ir al infierno. Tu familia se va a perder porque tú no quieres ¿qué? Dejar tu ¿qué? Tu trabajo. Ahora, pero tienes que ser sabio. Pastor, ya renuncié y mis hijos no tienen que comer. No, yo no te estoy diciendo eso. Tú tienes que orar, tienes que buscar el consejo de los sabios. Tenemos que ser sabios, no es una decisión que fácil. Y las cosas fáciles y difíciles necesitamos la sabiduría de ¿qué? De Dios. Bueno, 2, tienes que aplicar la palabra, lo que escuchas, ¿a dónde? A tu corazón, a tu corazón. Miren, yo creo que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados para leer la palabra de Dios. Pastor, yo ya me leí 5 capítulos, ya me leí toda la Biblia. Y yo te diría, ¿y qué de eso has aplicado a tu corazón? Ya se me olvidó. Yo leí, ¿y qué Dios te habló? Pues ya no me acuerdo. Ahora, pues si no te acuerdas, pues entonces no lo pudiste aplicar ¿a dónde? A tu corazón. Por eso en el devocional estamos poniendo un versículo o 3 versículos para que eso lo apliques. Aplícalo a tu corazón. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Tienes que buscar estar con otros varones, con otros hombres. Versículo 18. ¿Por qué? Porque esto es aburrido, chocante, es una pérdida de tiempo. Versículo 18. ¿Por qué? No, porque esto es una cosa que deliciosa. ¿Se han escuchado eso? Perdón. Ay, no, es que yo leo la Biblia y me duermo. ¿Se han escuchado eso? Yo no, la Biblia no es como para mí. Si la Biblia no es como para ti, si la Biblia no te... Necesitas tú pedirle a Dios que Dios te dé un corazón nuevo. Necesitas pedirle a Dios que Dios te dé, que te abra tu entendimiento para que tú veas que la palabra de Dios es que deliciosa. Eso es muestra de que ciertamente tú no tienes una mente que pueda comprender las maravillas de Dios. Ahora, yo no quiero que ninguno de aquí se sienta excluido. No, pues ya ves, por eso no me gusta ir a la iglesia, porque ahí ya me dijeron que yo y yo no tengo... No. Hay esperanza siempre en la palabra. Y la esperanza es de que tú aún sin entender muchas cosas, Dios te está hablando. Sé paciente, busca, pregunta. Busca estar al lado de otros hombres, mujeres que te vayan apuntando para que tu vida pueda ser transformada. ¿Sabes por qué tenemos tantos, ciertamente, hábitos pecaminosos? Porque no hemos quizá aplicado la palabra de Dios a nuestro corazón. ¿Cuántos de aquí le han pasado? Es que ya hablé con ella, hablé con él, y después de los 3 minutos, ¿qué sucede? Otra vez volvió a cometer ¿qué? El pecado, ¿no es cierto? ¿Sí les ha pasado o no? Y ahí estamos todos, ¿no es cierto? Sí, tú que te crees santo también. Somos nosotros. Pero constantemente, por eso necesitamos estarnos recordando y escuchar el consejo de ¿qué? De los sabios. ¿Y juntarme con quién? ¿Con los que no son sabios? No. ¿Qué es lo que sucede? Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos, ni en silla de escarnecedores, sino que está haciendo, está escuchando la palabra de Dios, está meditando la palabra de Dios. Bueno, versículo número 18, porque es cosa deliciosa. Es cosa deliciosa, así que si la guardares, ¿en dónde? ¿Ustedes les ha sucedido? ¿Les ha sucedido eso? De que leen la palabra de Dios y
nos cuesta, es un proceso. Tenemos que guardar, meditar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Dar a entender en esto. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? No entiendo. Preguntemos, busquemos estar. Mira, si esto no te sabe delicioso, vas a buscar el placer, la delicia, la dulzura en este mundo. Y este mundo, ¿qué sucede? Nos va a traer muchos sinsabores. ¿Cierto o no es cierto? Yo ya probé esto, mira, me trajo un placer. Y ese placer, ese sabor se va a acabar. Pero el sabor de disfrutar la palabra de Dios no se acaba. Siguiente. Si juntamente se afirmaren, ve eso. No solamente es escuchar, no solamente es aplicarlo en tu corazón, no solamente es degustarlo, meditarlo, saborear la palabra de Dios, sino es afirmarlo. ¿Con qué? Conmigo. Entonces, una vez que yo escucho, una vez que yo lo aplico, una vez que yo lo medito y lo entiendo, yo ya lo voy a poder ¿a qué? Comunicar. ¿Qué les pasa? Y nos sucede, no es cierto, que te calmes, no es cierto, ponte, y mira que Dios. Y entonces pues el niño va a decir, espérame, es que no entiendo. No hemos entendido, estamos comunicando algo que no estamos, ¿qué? Y eso trae confusión ¿a quién? A nuestros hijos. Eso trae confusión a nuestros hijos. Vean entonces, versículo 19. Cuando sucede todo este proceso, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que tú piensas? Que tu confianza está ¿en quién? En Dios. ¿Y eso cuándo nos los hace saber Dios? Cada vez que abrimos ¿qué? Su palabra. Porque escuchas. Dios te recuerda, en mí confía. Dios te recuerda, yo tengo el control. Dios te recuerda, yo soy el que puedo proveer, dar, quitar, cambiar o transformar. Y ve el versículo número 20. Porque Dios sabe que somos bien necios. Versículo 20. Hace una pregunta retórica. Y esa pregunta retórica, ¿qué te dice? Mira, no te lo he escrito ¿cuántas veces? Cuando la palabra de Dios 3 veces se repite un nombre o algo, es que es algo muy importante. Es que es algo que tienes que prestar mucha ¿qué? Atención. No te lo he escrito ¿qué? 3 veces. Mira, ya te lo dijo en consejo esta hermana, ya te lo dijo en consejo el pastor, mira, ya te lo en la ciencia, en el conocimiento de la palabra de Dios, y tú no lo entiendes o no lo quieres ¿qué? Obedecer. Porque no lo has querido aplicar en tu corazón y no lo puedes comunicar. Entonces, ¿con qué propósito Dios lo hace? Versículo 21. ¿Para qué? Para hacerte saber ¿qué? La certidumbre. Si hay algo cierto, si hay algo que no está equivocado, es que la palabra de Dios nunca vuelve a Dios ¿qué? Vacía. Es que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, es eficaz, es la que puede transformar, es útil, lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, para equiparnos. Entonces, mira, si tú tienes tiempo aquí en esta iglesia sentado y no pasa, y no hay cambio, y no hay transformación en tu vida, no es que el método esté equivocado. El problema es que yo no estoy ¿qué? Escuchando. Estoy escuchando a otros hombres u otras mujeres que no son ¿qué? Sabios. El problema es que yo no estoy aplicando la palabra de Dios ¿a dónde? A mi corazón. ¿Se la estoy aplicando a quién? No, que ella primero ¿qué? Lo haga. Que él lo haga. Yo cambio hasta que mi esposa cambie. Yo cambio hasta que él cambie. ¿No le sucede? ¿Y luego qué sucede? No hay sabor. La vida cristiana no lo sabe. Nos aburrimos. No disfrutamos la comunión cristiana. Vean, díganle de su cabeza que le diga a su rostro que comunique si disfrutan la vida cristiana. Véanse las caras. A ver, hay gozo así. Sí se fijan. ¿Por qué? Porque no escucho, no aplico, no puedo ¿qué? Comunicar. Y por lo tanto, yo pienso que aquí estoy perdiendo el tiempo. Y allá en el mundo hay cosas más valiosas e importantes y más ciertas que estar perdiendo aquí el tiempo. Échale 10 años de vida así, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pues hay frustración, ¿no es cierto? Hay frustración.
Entonces ve esto, para hacerte, versículo 21, saber la certidumbre de las palabras de qué, de verdad. ¿Con qué propósito? A fin de que vuelvas otra vez a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. ¿Quién te envió la verdad? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Cuando Pilato le preguntó ¿qué es la verdad? Y Jesús le dijo, yo soy la verdad. Entonces, a fin de que prácticamente volvamos nuevamente ¿a quién? A Dios. Mamá, ya me lo dijiste otra vez. Y hay gente que se jacta. Yo soy necio, yo soy testarudo. ¡Sinvergüenzas! ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios dice. Necesitan darse cuenta que esa conducta no les lleva ¿a dónde? A nada que... Bueno, y Dios te está dando su gracia, su misericordia, para que tú vuelvas ¿a quién? A la verdad. Hoy es una bendición escuchar la palabra de Dios, porque Dios nos está hablando a todos, para que volvamos nuevamente ¿a dónde? A la verdad. Bendito sea Dios que Dios hoy nos habla. ¿Sí, hermanos? Bueno. Entonces, escucha. Perdón, aquí no tengo el duelo. Escucha, aplica, medita, comunica. ¿Con qué propósito? De que disfrutes la vida ¿qué? Cristiana. Vivir, cantamos, vivir es Cristo. No, vivir, yo no sé qué Cristo sea ese. Vivir es Cristo, debería ser. Pero qué tal cuando que ganaron los Pumas o tu equipo favorito. ¡Híjale! Ahí sí está bueno, ¿verdad? Dice uno. Así deberíamos deleitarnos con el quién, con el Señor. Pero ¿por qué no nos deleitamos? Porque no estamos escuchando el consejo de qué, de Sara. ¿Lo observan? Entonces el problema es, o me tengo que lavar bien la oreja, o tengo que aplicar la palabra de Dios ¿a dónde? A nuestro corazón. Tengo que meditarla, entenderla. Y después, hasta el último, ¿qué? Comunicarla. De manera que yo pueda disfrutar la palabra de Dios. Y pueda ver que todo esto tiene el propósito de que le pida perdón a Dios. Señor, gracias, porque tú lo has dicho 3 veces, a través de consejos, a través de tu palabra, a través de hombres, que el propósito es de que tú me amas, que tú no quieras que yo perezca, que yo pueda caminar a tu palabra. A ninguno de nosotros nos gustaría ciertamente que ninguno de los que estemos aquí perezcamos, ¿o sí? Bueno, entonces, vamos al capítulo 2. Bueno, la motivación vimos entonces y nos quedamos en esta parte. Esto ya lo vimos y quiero ir directo al versículo 9. La conducta. Versículo 9, capítulo 2. Estamos en 1 Timoteo capítulo número 2. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Siempre existe una conexión entre la infidelidad marital y el vestir seductivamente. Esto aplica tanto a hombres, mujeres, pero en el caso particular Pablo está hablando a las mujeres y hace un contraste en lo que dice el versículo del 8 al 15 y en Tito 2. Y quiero que vayamos brevemente a Tito 2. Y esto es una advertencia. ¿Cómo luce la vida de la sana doctrina? ¿Cómo luce la sana doctrina en la vida diaria? Miren, necesitamos ser más prácticos que teóricos. ¿Cuántos de aquí les gustaban las clases de matemáticas y de la física y el maestro? Y de aquellos que estábamos bien perdidos como un servidor cuando no entendíamos la física y nos caían mal aquellos que decían, no, ¿cómo te pareció la clase? Padrísima. Y uno así ni entendió nada. ¿No es cierto? Y en el examen reprobaba como chinapina, ¿no es cierto? Bueno, si tú eras de los teóricos, gracias a Dios, porque Dios te dio más conocimiento y neuronas para aprender eso, hermano. Pero en la vida cristiana, gracias a Dios, es gracia de Dios. Necesitamos entender primero para poder vivir. Podemos entender y no vivirlo. Por eso Santiago dice que debemos ser oidores, no olvidadizos, sino tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Noten el Tito 2, en esta carta pastoral, Pablo le dice a Timoteo, el encabezado en Tito 2 es enseñanza de la sana doctrina. Versículo 1, Pablo le dice a Tito, mira,
Te voy a dar una clase de doctrina práctica, le dice a ti. Eso es lo que tienes que enseñar a la iglesia. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tú habla. Pero antes de hablar dijimos, tenemos que ¿qué? Escuchar, aplicar al corazón, meditar y después ¿qué? Hablar. Nada más que nosotros, no, pastor, es que no, yo voy directo a hablar. Pues y por eso hablamos cosas que no edifican. ¿No es cierto? Entonces, nota esto. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2. Que los ancianos sean ¿qué? Sobrios. Miren, no está hablando de teología. Mira, la Trinidad. Mira, la sana doctrina se entiende de esto. Los hombres tienen que ser prudentes, sobrios, alertas. Tienen que ser serios. No pueden estar ahí jugando, hablando, no tomando con seriedad la vida cristiana, no tomando con seriedad que somos varones, cabezas de nuestro hogar, sanos en la fe, prudentes. ¿Saben qué significa prudentes? Me encanta. Búsquenlo en el diccionario de la Real Academia. Bueno, les ahorro. Lo que dice la tercera definición del diccionario de la Real Academia dice: prudencia es una de las 4 virtudes del cristianismo que consiste en discernir lo que es bueno y malo. Fíjense, hasta el diccionario de la Real Academia reconoce el cristianismo que la prudencia es una persona que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Noten esto, que la sana doctrina nos permite separar lo que es bueno, lo que es malo delante de los ojos de Dios, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y noten el versículo 3, las mujeres, las ancianas, no se refiere a aquellas mujeres que tengan como 90 años, no. Ay, pues yo por eso no, hasta que tenga 90 años voy a hacer esto. No, las ancianas se refiere a un grupo de mujeres que conocían, que eran maduras en la fe, que ciertamente la oportunidad que Dios les ha permitido vivir y caminar con Cristo, les permiten que estas mujeres sean ¿qué? Escandalosas, sean reverentes. Sean reverentes, ¿por qué? Porque saben que Dios los está ¿qué? Viendo. Porque saben que toda la tierra está llena de su gloria. Porque saben que todas las cosas le pertenecen a Dios. Estas mujeres saben que deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, son maestras del ¿qué? Del bien. Mujer, tu llamado es que tú enseñes a otras mujeres a hacer ¿qué? El bien. Mujer, si tú tienes una maestra del mal, porque hay maestras del mal, ¿sí saben esto? ¿Sí? Y desde chiquitos hay maestritas del mal. En la primaria, en la secundaria. Y ahí van las amiguitas. Vente, mira, y ven, te voy a enseñar a pintarte, a fumar. Y fíjate, mira el chamaco ese, te está. Y ve. ¿Hay maestras de qué? Del mal. Y tú tienes que tener discernimiento, mujer. Y tienes que ver y velar, porque saben que, mujeres, ustedes fueron llamadas a ser maestras del bien. Pastor, pero es que a mí nadie me ha enseñado el bien. Yo he estado en la escuela del mal 30 años porque no venía a Cristo. Bueno, pues necesitas conseguirte una maestra ¿de quién? Del bien. No, pero ¿cómo yo le voy a pedir a una mujer que me enseñe? Pues tienes que primero pedirle humildad a Dios para que le pidas ayuda ¿a quién? A otra mujer. Mujeres tienen que pedir ayuda a otras mujeres. ¿Saben que pedir ayuda cuesta? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿Cómo cuánto cuesta? A mí me costó como por ahí como de 30 años, ¿eh? Como varón pedir ayuda a otro hombre. Yo no sé si tú ya traes como 50, por ahí la carrocería como de 60 años, 50, 40, y no has pedido ayuda. El mejor consejo que te puedo dar es: busca ayuda. Y la ayuda número 1 es Cristo. Sí, yo por eso, Cristo y yo nada más. Los demás, no. Dios te ha puesto en la iglesia para que pidas ayuda. Cómo debes conducirte como una mujer, como un hombre. Necesitamos ayuda. ¿Sí lo saben? Y para eso Dios puso un cuerpo de hombres. Entonces, ve esto. Maestras del bien que enseñen ¿a quién? A las mujeres jóvenes a amar ¿a quién? A sus maridos y a sus hijos. Ya, como hay maestras del mal que le dicen: mira, si te haces así, le dices tú en su cara. Y si no, yo voy y le digo, amiga. ¿Sí? ¿Se han escuchado eso?
Son maestras del mal. Esas amistades tienes que traer una tijerota y cortarlas. Porque tú estás pensando y estás siendo afectada porque te has llenado de consejos de pecadores. Proverbios 22:11. Oye, ¿qué? ¿El consejo de qué? De sabios. Oye, aplica, medita y comunica. ¿Y qué? Si estamos escuchando el consejo de las maestras del mal, ¿qué estamos comunicando? Pues mal. Y estamos modelando el mal. Versículo número allí 5. Mujeres. Este es el contraste de lo que dice 1 Timoteo, donde veíamos hace unos momentos. Versículo 5. Estas maestras del bien enseñan a las jóvenes a ser ¿qué? Prudentes, castas, cuidadosas de su ¿qué? De su casa. Yo no sé, y te quiero ser muy intencional contigo, mujer. Sí, a ti, mujer. Yo no sé cuántas veces tú has invitado a una mujer a enseñarle a orar a otra mujer, a pedirle perdón a tu esposo cuando yo les invito a ver una película y mira, no es pecado. El punto es, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que trae más gloria a Cristo? Aquí hay mujeres que no han sido enseñadas y tenemos que reconocer, porque tuvimos quizá tuviste tu madre que no era creyente, quizá vienes de un conflicto, vienes quizá de un primer matrimonio, de otro matrimonio, vienes de muchos conflictos, pero Dios te trajo así para que tú vinieras hoy con una actitud humilde y que vengas y le digas, pastor, yo necesito ayuda, yo necesito una maestra del bien. ¿Quién de aquí diría, yo aquí hay una maestra del bien? Es una bendición, para eso fuiste ser llamada mujer. Entonces, ve esto. Dice allí el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su ¿qué? De su casa. Entonces, la oficina de trabajo de la mujer, ¿dónde es? ¿En su qué? En su casa. ¿Ya ves? Y le da el codazo al esposo. Miren, mujeres, esto yo no lo escribí. Esto lo escribe ¿quién? Pero si tú no estás en tu casa, si tú ciertamente estás involucrado en otros asuntos, entonces no estás necesariamente, tu familia va a padecer. No estás aprendiendo lo que Dios dice. Dice, maestras del bien, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus ¿qué? Yo no sé, a ver, yo te quisiera preguntar honestamente, ¿cuántas conversaciones has tenido con aquellas mujeres que dicen ser tus amigas y le digan, oye, yo quiero que me enseñes a cómo sujetarme a este marido que es incrédulo? ¿Cuántas veces tu mujer, y tienes que ser honesta contigo mismo, cuántas veces tú has pedido ayuda a otra mujer para que le digas, hermana, yo no sé cómo de veras sujetarme a este hombre que yo creo que bíblicamente no es creyente, pero mi responsabilidad es sujetarme? ¿Cuántas veces has hecho esa pregunta? ¿Cuántas veces? ¿Muchas? Bendito sea Dios. Y si no, necesitamos que, porque eso es a lo que fuimos llamadas, mujeres. Dice aquí, sujetas a sus maridos, ¿con qué propósito? Versículo 5, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Mira, aquí lo importante, ¿quién es? ¿Tu apellido? Aquí lo importante es el testimonio de que la palabra de Dios es que es viva, es eficaz. Pero hermanas, mujeres necesitan tener humildad para pedir ayuda a otras ¿qué? A otras mujeres. Gracias a Dios, la semana pasada recibimos en la casa a un matrimonio y mi esposa estaba enseñándole a esa mujer cosas prácticas de la vida cristiana en su casa. Miren, yo no sé, pero muchas veces ni siquiera sabemos lavar los trastes o no sabemos lavar la ropa. Preguntemos. Yo digo, estoy hablando por mí, no de ustedes, pero hermanos, necesitan preguntar cómo yo puedo hacer que mi hogar, cuando mi esposo venga enfadado, así que no venga en espíritu, él cuando pueda llegar al hogar pueda haber gracia, pueda haber amor, pueda haber descanso. Hermanas, busquen eso, ¿sí? Bueno,
Versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y ven, ¿cuál es el punto? Versículo 7, presentándote tú en todo como ¿qué? Como ejemplo, y subrayen esto, versículo 7, como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. Subrayenlo, ¿de buenas qué? Obras. En la enseñanza, mostrando ¿qué? Imagínense que después de que enseñaron todo, de todo esto dicen, mira, pero esto no es tan importante, esto es serio, hermanos, esto es serio. Por eso las iglesias, por eso no estamos caminando, porque pensamos que las cosas de Dios no son ¿qué? No son serias. No, esto es algo muy serio. ¿Y saben por qué es tan serio? Porque hay muchos matrimonios, hay muchas mujeres que no están aprendiendo, no están cumpliendo con su rol al que han sido llamadas, y la familia está padeciendo las consecuencias ¿de qué? De esto. Vean lo que concluye en el versículo allí, número 14. Quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo, un pueblo propio, celoso ¿de qué? Entonces, sé ejemplo de buenas obras. Cristo nos redimió para que seamos un pueblo que lo que más tengamos cuidado, que lo que más procuremos sean las buenas ¿qué? Obras. Mire, hermano, la fe sin obras es ¿qué? Bueno. Mira, ¿quieres saber el nivel de madurez de tu cristianismo? Es que yo no esto. Mira, deberíamos aprender mejor a hablar menos y hacer ¿qué? Hacer más. Nuestras obras son las que hablan más que nuestras palabras, ¿no es cierto? No necesitamos hablar mucho, necesitamos mejor hacer más que hablar menos. ¿Lo observan? Bueno, entonces, regresamos entonces a la presentación. Vamos al siguiente punto, por favor, en relación a esto. Entonces, versículos 10 y 11, regresamos a Timoteo. 1 Timoteo 2, versículos 10 y 11. Sino con buenas obras, allí dice, mira, los peinados ostentosos, las cosas externas, mira, eso no es lo importante. Lo importante son tus ¿qué? Tus obras. Y las obras hablan de un corazón que ha sido regenerado, que ha sido transformado. Y estas obras van a ser el resultado de una mujer que profesa que ama a Dios y tiene temor ¿a quién? Mujer, tienes que trabajar más ¿en dónde? En tu corazón que en tu ¿qué? En tu casa. Mujer, ya llegué, no hay comer. El pastor me dijo que trabajara más en mi corazón y no. Es que el pastor me dijo, no, trabaja en tu corazón, pero también sé responsable. Pero no, o sea, la prioridad, ciertamente tú puedes tener tu casa tan limpia y que cuando pases no haya ni una gota de polvo, pero tu corazón tan contaminado por no cuidarlo con la palabra de Dios. ¿Sí? Busca el balance, platica con tu esposo, pídele ayuda y dile, mira, yo necesito esto, ayúdame en esta área. Necesitamos tener un matrimonio que nos ayude, mira, yo les voy a ser bien sincero, de veras. Pregúntenme cuántos matrimonios se han acercado a nosotros para preguntarnos algún consejo, etc. ¿Cuántos matrimonios hemos recibido consejería a nivel matrimonial si es que nosotros no los buscamos? Ya cuando la taza está rota. Pregúntense. No les voy a dar el número. Pero pregunten. Hermanos, yo no quiero que vayamos ciertamente a la sala de urgencias ya cuando venimos con todos golpeados. ¿O sí? Busquemos ayuda. Bueno, entonces, ¿cómo lucen las buenas obras? Versículo 11. En relación a esto, estos 4 aspectos son cómo luce las buenas obras de una mujer. Bueno, ora. Se cuida de su adorno externo, pero el adorno interno del corazón es por buenas obras, porque es una mujer que profesa piedad y la crianza de sus hijos. Eso lo vimos en 1 Pedro 3, del 1 al 7. Por eso, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ay, pastor, eso es muy duro. Nos está diciendo que nos callemos. No. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, mira, tú tienes tanto que hacer. Y si algo tienes que comunicarlo ¿a quién?
a tus hijos y a tu ¿qué? A tu esposo. No tienes que estarte metiendo en asuntos, en chismes, en familia, en problemas de otra familia. Atiende tú ¿qué? Tu casa, a tus hijos. Mira, hermana, si viene una mujer, si viene alguien contigo, por eso ciertamente los requisitos en el obispo, allí donde viene en el capítulo 3, versículo número allí 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios si tú no puedes? Ciertamente alguien te va a dar un consejo, puede ser el consejo bueno, y quizás su hogar puede ser un caos. Bueno, no tienes que desechar la verdad, pero si llega así que alguien te da un consejo y dice, ay hermanita, primero aplícalo tú. No, me estás diciendo que llegue puntual, hermano, pues. Y tú, primero, bueno, tú escucha, gracias, hermano. Y ora por eso que llegue temprano. No deseches el consejo, pero también, hermanos, tenemos que cuidar primeramente nuestra ¿qué? Casa, nuestro hogar. Entonces, vamos al siguiente punto, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ¿qué? En silencio. ¿Por qué? Porque la mujer Dios la ha diseñado para ser ayuda idónea. Dios ha puesto al hombre para ser el líder. La mujer tiene que ocuparse en esas áreas, orar, cuidar su corazón, comunicar la verdad a sus hijos, a su esposo. Y ciertamente, en relación a este aspecto, vayamos a Gálatas 3:28. Pablo no va a permitir algo que no esté en la palabra de Dios. No quiere que la mujer se exponga a una actividad a la cual no fue diseñada. Vamos allí a Gálatas capítulo número 3, versículo número 28. Observa esto, dice la escritura: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno ¿en quién? En Cristo. Lo que está diciendo aquí Pablo no está diciendo, mira, el hombre es más importante que la mujer. No, son funciones ¿qué? Distintos. Delante de Dios todos son uno en Cristo. No es que el judío sea más importante que el griego, no es que el hombre sea más importante para Dios que la mujer. No, todos son uno en Cristo, pero las funciones que fuimos llamadas son ¿qué? Distintas, ¿correcto? Al varón Dios lo puso para enseñar, para liderar. No, pero es que este hombre usted no lo conoce y yo necesito liderarlo y yo necesito enseñarle porque su madre no lo crió y yo lo voy a enseñar. ¿Ya han escuchado eso? Y yo te diría, oye, ¿a ti quién te dio esa responsabilidad? ¿A ti quién te dio? ¿Tú crees que Dios necesita? Dios tiene al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y me tiene a mí para que yo le enseñe a este y le diga sus cosas. No, estás pecando. Estás pecando. Estás pecando. Tú no vas a criar a tu esposo. Eso, pastor, díganle. No. Varón, ponte mejor a trabajar, tenemos que trabajar, porque nuestras esposas están desesperadas que no estamos cumpliendo con nuestro ¿qué? Con nuestro rol. Entonces, mujer, tienes que descansar ¿en quién? En Cristo. O sea, porque cuando actúas así le estás diciendo, Dios, tú no sabes, tú no lo conoces a este. ¿Tú crees que Dios no conoce a tu esposo? ¿Tú crees que Dios no sabe cuando tu esposo ciertamente no quiere hacerlo? ¿Te crees más inteligente que Dios? Tienes que pedirle perdón a Dios. Entonces, regresamos. Entonces, Gálatas 3:28, somos uno en Cristo. Y vamos a la siguiente porción. Primera de Tesalonicenses 4, del 11 al 12. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 11 y 12. Entonces, observa esto. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Entonces, dice la escritura allí, ¿lo tenemos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Sí? Ponemos la presentación. Entonces, vean esto. Ya lo tenemos. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Observen esto. Dice la escritura allí, subraya esto. Dice la escritura, que procuréis tener ¿qué?
tranquilidad y ocuparse en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pastor, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues aquí está. En otro sentido, ocúpate tú de tu negocio. Ocúpate tú de tu ¿qué? De tu responsabilidad. ¿Tú eres hombre? ¿Mujer? No. Tú cumple con tu llamado. Cumple con tu... Ora por tu esposo. Comunícale a Cristo a través de tu esposo, de lo que Dios está haciendo. Pero no tomes la responsabilidad de tu esposo. Por eso los hombres, ¿qué sucede? Pues ya no se esfuerzan, porque la mujer, ¿qué? Y esa es la famosa palabra. Es que es aquí vivimos en un matriarcado. Pues tú eres la responsable, mamita. ¿Por qué? Porque ocupaste el lugar de ¿quién? De tu esposo. Y el otro varón, irresponsable, baquetón, flojo, Dios le va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas, varones. Porque nuestras mujeres están ocupando nuestro ¿qué? Nuestro lugar. ¿Quién es el que tiene que estar más preocupado por las cosas espirituales? ¿Quién es el que tiene que estudiar? No, es que a mí no me entra nada de la palabra de Dios. El que tiene falta de sabiduría, Santiago 1:8, pídela ¿qué? A Dios. Pero a mí no me da. Le estás diciendo, Dios, no te creo. Santiago 1:8 no aplica para mí. Eres un necio. Eres un incrédulo. No estás creyendo la palabra de Dios. Y entonces te hace fácil que tu esposa se ponga ¿qué? A estudiar y que se aviente todas las predicaciones y que ella sea, y es que mejor tú háblales, mujer, tú dile, porque a mí no me hace caso. Pues no te hace caso porque no le pides a Dios que te dé ¿qué? Sabiduría. Y ahí están, y pasan los años, ¿y qué pasa con el hombre? Se queda allí en el mismo sillón sin hacer nada, sentado, etc. Y el corazón de ese hombre, ¿qué pasa con los años? Se endurece. Y la mujer toma el lugar del hombre. Y los niños, los hijos, no toman su virilidad, su masculinidad. Las mujeres no ven el rol de un hombre de Dios y una mujer cristiana. ¿Y entonces qué sucede? El hombre se casa con un no creyente. La hija se casa con un no creyente. Pastor, pero es que no sé qué pasa en mí. Papito, la palabra te lo digo. ¿Qué hiciste durante tantos años? Y luego nos escandalizamos. ¿Sí saben esa historia o no? ¿Sí la conocen? La podemos ver en muchas familias, en muchos lugares. Ahora, la pregunta que importante es, ¿tú quieres ese destino para tu familia? Entonces, ¿qué tienes que hacer, varón? ¿Qué tienes que hacer, mujer? Ocúpate en tu ¿qué? En tu negocio, en tu responsabilidad. No, pero es que yo no sé, yo no conozco nada de la Biblia y es que yo soy, mira, lo vil, lo necio, tomó Dios. Ese soy yo. Y Cristo me puede transformar. Cristo me puede dar sabiduría. Entonces, ocupémonos, trabajemos. No, por eso yo me levanto todos los días, salgo muy temprano a trabajar para traer el pan a esta casa. ¿Y el pan espiritual? Ocúpate en tu negocio, dice el versículo 11 de 1 Tesalonicenses 4:11, y trabaja con vuestras ¿qué? Manos de la manera que os hemos ¿qué? Mandado. ¿Quién va a hacer la chamba tuya como papá y como esposo? No, pues mejor que el pastor. Mejor habla del pastor que venga y le habla a esta mujer o a este hijo. No. Tú tienes que trabajar con tus dos ¿qué? Manos. Versículo 12. ¿Con qué propósito? A fin de que os conduzcáis ¿qué? Honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de ¿qué? ¿Saben cuál es el pecado fundamental de esto? La flojera. Somos flojos. Porque no queremos pagar el costo de ponernos a abrir la palabra de Dios, de pedir ayuda. Y solamente nos andamos ¿qué? Quejando. Hasta publicamos nuestras quejas y estamos haciendo alarde. Ay, manita, es que ya no sé, ya le dije a todo. Mira, y nadie se atreve a decirle a esa mujer o a ese hombre que se ponga ¿qué? A ocupar de su ¿qué? En vez de estarte quejando, ponte a trabajar ¿en qué? En lo que Dios te ha mandado. ¿Eres mujer? Atiende ¿qué? Tu negocio, que es tu casa, que es tu esposo, que son tus hijos. Ponte a orar, ponte a trabajar ¿en dónde? En tu corazón. Por eso había muchos que andaban desordenadamente en 1 Tesalonicenses. Y por eso le dicen, miren, pues así de sencillo. El que no trabaja, entonces ¿qué? Y sabes, por eso tienes hambre espiritual. Y por eso no tienes satisfacción.
Porque no has querido trabajar en tu matrimonio, con tus hijos, en tu carácter como hombre, en tu carácter como mujer. Y luego todavía para acabarla, nos andamos ¿qué? Y le echamos la culpa ¿a quién? A Dios, al pastor, o a la suegra, ¿no? Y a todo el mundo. Sí, necesitamos pedirle perdón a Dios. ¿Cuándo? Hoy. Bueno, vamos a concluir 2 de Tesalonicenses 3, del 11 al 15. 2 de Tesalonicenses 3. Pastor, ¿todavía hay más? Sí, vean. 2 de Tesalonicenses 3, 11 al 15. Porque oímos, mira, Pablo dice, porque oímos. Y esto no es chisme, no está diciendo. Oímos que algunos de entre vosotros andan ¿qué? ¿Y por qué andan desordenadamente? Hermana, es que mire, mi esposo, y es que la verdad, yo estoy cansada. Y llega a la casa de la hermana y todo tirado, levanta aquí la cobija y un niño está ahí abajo de la cobija, y sale allí, pues, mira, no estás trabajando en tu casita. Andas desordenadamente, no trabajando en qué. ¿Cómo no? Ya trabajé, mira, yo hice esto, visité a todas esas para pedir ayuda, sino entremetiéndose en lo que. En lo ajeno. Andas ahí metiéndote en otras cosas. ¿Y qué dice Pablo? Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos. ¿Por quién? ¿Quién te está exhortando? Por nuestro Señor Jesucristo, que trabajes sosegadamente, que comas tu propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer ¿qué? Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué tenemos que hacer? Señalarlo. Pero es falta de educación señalar. No. Señalarlo en el sentido de que, mira, decir, hermano, necesitas trabajar en tu matrimonio, necesitas trabajar en tu carácter, necesitas trabajar en tu relación personal con Dios. Y no os juntéis como con él para que se avergüence. Pero no lo tengas por enemigo, sino amonestarle como ¿qué? Como hermano. El punto importante es que sepa que él no está trabajando en lo que le corresponde. No, pero es que yo trabajo 14 horas al día. Si eres muy trabajador, pero no en tu negocio. Tu negocio no es ese. No, si es mi empresa y mira, aquí está no, tu negocio principal es ¿qué? Tu casa. Tu casa. Mujer, esposo, varón, la casa. ¿Sí? Entonces, observa. Entonces, Pablo no permite algo que no esté en la Biblia. 1 Corintios 14, vamos allí. 1 Corintios 14, versículos 34 y 35. Y observen esto, dice allí, 1 Corintios, dice la Escritura, vuestras mujeres, 1 Corintios 14, 34, callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y observa el versículo 35. Entonces, pastor, ¿no puedo preguntar nada? Sí, versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten ¿en dónde? ¿En su casa qué? ¿Por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación? Maridos, tenemos que ponernos a ¿qué? A estudiar. Oiga, pastor, pero yo ni siquiera soy creyente y apenas tengo poco tiempo. Bienvenido a la familia de Cristo. Aquí te enseñamos. Pero es un proceso, no te desesperes, ¿sí? Mujeres, vamos a tomar nuestro lugar, vamos a tomar nuestra responsabilidad. Varones, vamos a tomar nuestra responsabilidad. Y quiero concluir ya con esto. Entonces, el 13 y 14 nos habla del orden. Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dios primero hizo a Adán, luego a Eva, y la hizo para ser su ayuda idónea y su gloria. Miren, 1 Corintios 11, 7 al 9, no lo voy a leer, pero lo que dice fundamentalmente la palabra de Dios nos dice que nuestra mujer es el reflejo de nuestro liderazgo, varones. Varón, ¿quieres ver tu liderazgo espiritual? Ve cómo está tu mujer. Está amargada, está enojada y todo. Pues, no estás tomando tu ¿qué? Tu lugar, ¿sí? Porque tu lugar es alimentar a tu esposa, cuidarla, como un vaso ¿qué? Frágil, ¿sí? Ni la mujer ni el hombre están completos sin el otro. Dios hizo a la pareja humana de tal modo que es natural que él dirija y ella lo siga. Que él sea el agresivo. ¿En qué sentido? No el que peleonero, no.
que sea el agresivo, que él sea el líder, que vaya hacia adelante. Y ella sea receptiva, que él invente y ella use la herramienta que él invente. Varones, nosotros somos los que vamos adelante. La mujer nos sigue, no porque ya no tenga otra opción, sino porque nosotros somos su ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo que como iglesia nos has permitido, Señor, estudiar estas verdades y